Ahora pasamos a la sección, la actualidad. Están ustedes proponiendo, veo ahí, un ministerio de ciencia y tecnología. ¿Cómo surge eso? Sabemos, claro, que sin ciencia no hay futuro, pero esto es reciente. ¿A qué se debe este cambio? Bueno, en realidad, Acción Popular siempre ha predicado que la política transversal más importante de la República es la educación, y especialmente la educación pública, que debe ser una educación pública con calidad. Si tú recuerdas, el segundo gobierno del presidente Belaúnde se llamó el Quinquenio de la Educación y designó al presidente Paniagua como ministro de Educación. Y resolvimos los problemas de tensión que se creaban con el SUTEP por la naturaleza del nombre. En ese momento era Sindicato Único de Trabajadores. Se logró convencer que fuera sindicato unitario, porque con eso se permitía la representación sindical plural y con el otro se rompía esa condición. Entonces hemos tenido a lo largo de la gesta del partido en la administración muy de cerca los temas de educación. Es evidente que los tiempos que han permitido esta revolución de conocimiento científico y tecnológico nos hacen ver que el futuro está vinculado a la capacidad de mejorar la educación e impulsar la ciencia y la tecnología. Sin ella, las riquezas del Perú, que no solamente son naturales, sino son de esta diversidad de hombres y mujeres de todos los pisos sociales y geográficos, requieren este valioso instrumento para poder guiar nuestro desarrollo, teniendo en cuenta que estamos en medio de uno de los territorios más frágiles por tener más de 100 microclimas y ambientes. Y entonces tenemos que tener una visión muy clara de nuestro desarrollo y que sin la ciencia no vamos a poder alcanzarlo. Efectivamente, porque los países que han empezado a invertir en ciencia en los años 50, 60, hoy pues están bien altos, están muy desarrollados, tienen recursos. Estamos hablando de Corea, Finlandia, el propio Japón, Singapur, etcétera, etcétera. ¿Por qué no empezamos nosotros también en esa época? ¿Tienes una idea? Fíjate, recuerdo con claridad las conversaciones con el presidente Belaúnde sobre la comparación entre Perú y Corea de los años 60, donde el per cápita era aproximadamente sobre los $1.000 y la apuesta en la década del 70 por la educación de parte de Corea y por la industrialización de aquellas capacidades que su pueblo producía, e incluso con insumos, con metálicos que no tenía. Y entonces ese salto que da se debe a que hubo una política clara de juntar ciencia, tecnología, universidad, mercado y sin duda alguna la voluntad del esfuerzo humano, que es, creo yo, la capacidad creadora que tienen los pueblos y el pueblo peruano lo tiene. Lo que ocurre es que hemos encontrado una barrera distorsionante en una élite fracasada que nos ha pretendido mantener como si fuéramos parte del resultado de la independencia hacia 1821, en una sociedad moderna, plural, donde los ciudadanos son iguales y donde por el mérito se deben alcanzar los resultados. Y eso es acción popular. Y eso responde también en parte a aquella conversación que empezamos vinculada a los familiares de Belaúnde y a aquellos que sienten que pueden mirar por el hombro a los demás peruanos. Esta patria es una patria de todos y así queremos que se vea y así queremos dirigirla para que las oportunidades lleguen en relación a las capacidades. Y para ello, la educación, la ciencia y la tecnología son fundamentales. Efectivamente, bueno, además nuestro país está sufriendo lo que actualmente vemos, que es dramático, porque no hemos tenido una educación adecuada. La gente tiene que salir de sus casas a buscarse el pan
porque no lo pueden hacer de otra manera, mientras que hay algunas personas educadas convenientemente, trabajan desde su casa a través de la internet, ofrecen servicios no solamente al Perú, sino a los Estados Unidos, a Europa, desde sus casas. O sea que la educación en ciencia y tecnología es deficiente. Ustedes entonces, ¿qué proponen un poco para la educación? ¿Qué cambios van a hacer? En primer lugar, el Estado tiene una dispersión en el manejo de estas políticas. Unas están en educación, otras están en el programa de ciencia y tecnología, otras están en la interculturalidad del Ministerio de Cultura, otras se encuentran en algunas universidades y otras están en institutos que se promueven por convenio a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo que necesitamos es hacer una concentración, un solo liderazgo en un ministerio que sea pequeño y ágil y que pueda generar ese nivel de capacidades para que con los pocos recursos que tengamos se asignen de manera apropiada. En segundo lugar, creemos que debe haber un proceso de expansión de un tipo de tecnologías y de ciencias vinculado a lo que podemos usar dentro de nuestro propio territorio. Sabemos que tenemos una gran capacidad para hacer una economía primaria exportadora de muchos elementos minerales y algunos elementos de orden vegetal y pocos de animal. En el caso de litio, por ejemplo, que se ha referido nuestro candidato Johnny Lescano por la condición que además está ubicado en Puno, no queremos dejar que esto vuelva a ocurrir para que se exporte el mineral en bruto sin hacer una cadena de valor donde fundamentalmente debe intervenir no solamente los recursos económicos, sino también la ciencia y la tecnología para poder producir cosas como pilas, como teléfonos o como otro tipo de productos que nos pueda llevar a un mejor desarrollo. Pero no solamente para producir este tipo de elementos, también necesitamos, por ejemplo, investigaciones apropiadas para los temas de pesca, que se depreda y que no se logra manejar de manera segura los crecimientos de las especies. Yo creo que allí hay un campo enorme para la investigación y para poder producir soluciones que nos permitan tener mejores tiempos para la pesca, mayores tiempos para la pesca, porque eso nos va a producir soluciones tanto para los temas de la alimentación y la calidad de la salud, como para los temas vinculados también a la generación de empleo en las caletas de pescadores y en otros. Y también tenemos en la conservación de la naturaleza para producción de oxígeno. Tú que eres un gran científico sabes que en los próximos 100 años los conflictos pueden ocurrir por la calidad del agua y por la calidad del oxígeno. Pretendemos instalar un discurso, el discurso del Bicentenario, donde los peruanos tengamos claro de que tenemos que colocar como un derecho fundamental para la vida en la protección del agua, las cabeceras de cuenca y la producción de oxígeno por los bosques, porque una mirada de corto plazo que siga saqueando los recursos naturales nos van a llevar sencillamente como país a la esterilidad y a destrozar nuestros microclimas y nuestras capacidades que la tierra nos otorga. Bueno, tú seguramente conoces eh, el tema de Chimbote, te has seguido ahí. Yo he vivido en Chimbote en los años 50, 60, y la industria pesquera, esto de la harina de pescado, pues ha sido dramático porque han destruido el puerto pesquero, la pesca artesanal, han hecho un charco allí en lugar de mar que antes era limpio, con arena clara, teníamos turistas que llegaban allí al hotel de turistas, llamado ahora Hotel Chimú. Eso ahora es prácticamente, han puesto un montón de piedras para evitar que la gente se vaya a contaminar en el agua. Acción Popular tiene planes para tener una industria menos contaminadora, promover esa industria. ¿Cómo lo van a hacer? Porque los empresarios Tenemos, normalmente hacen lo más simple posible, aún cuando pueden contaminar cualquier cosa. tenemos en primer lugar
que ir al debate de la reforma integral de la Constitución, hacer un nuevo pacto sobre el manejo de los recursos naturales y fiscales y producir una nueva Constitución, especialmente en esas materias, que nos proteja la naturaleza, el agua limpia y el oxígeno, como te decía. Un gran marco regulador donde se coloque como prioridad la protección de estos bienes y todos los temas extractivos terminen siendo secundarios. Agua, oxígeno, vida. Vida, hombre. Hombre, tierra, es una ecuación que hemos aprendido desde chicos en Acción Popular y que tenemos que hacer que funcionen, porque es la relación telúrica de los pueblos peruanos, fundamentalmente andinos, que han generado todas las capacidades que el pueblo peruano hoy conoce, con estas enormidades de las estructuras que lograron hacer fundamentalmente en el Imperio Incaico, como son sus caminos y demás. Se hicieron para ayudar a circular protegiendo la naturaleza y no siendo invasivos. Este es un principio que todos debemos conocer y debemos honrar, no ser invasivos con la naturaleza. Acción Popular tiene muy claro que hay que hacer una reforma constitucional para proteger estos bienes. En segundo lugar, necesitamos tener un entendimiento claro con los que son los explotadores de los recursos que además solo constituyen en gran medida una economía primaria de exportación. Queremos una economía circular, que para hacerlo fácil y sencillo en el mundo de hoy, significa que desde que planeas la inversión, sabes que no vas a tener ni productos tóxicos como desechos, ni productos que no sean fácilmente reciclables para poder regresarlos a la economía. Una economía circular hoy permite ser mucho más amigable con los ecosistemas y además permite que la vida humana se conserve en mejor estado, sin usar el exceso de preservantes, ni el exceso de químicos, ni tener una conducta absurda con el manejo de lo que las actividades productivas por necesidad generan. Esto es parte de nuestro programa de gobierno. Luego tenemos que implementar además, para proteger todos estos bienes, que generemos una educación integral, que tenga como parte, componente, el respeto a la vida, el respeto a la naturaleza y el respeto al futuro, porque nosotros somos pasajeros de esta tierra peruana y necesitamos que nuestros hijos y nuestros nietos reciban igual o en mejor calidad este suelo. Acción Popular cree que si podemos fundamentar una reforma constitucional donde estos valores queden como un valor universal, estamos entrando a una modernidad y que de allí los demás pactos sobre la manera de la explotación tengan esta racionalidad. Y si no, tendremos que ser muy drásticos y severos para aquellos que no respetan estos principios que ya estarán en la Constitución, les pueda caer todo el peso de la ley para remover estos contratos ley, estas exoneraciones que no son otra cosa que un disfraz de privilegios, casi como a finales del siglo XIX. Bueno, ya estamos terminando ya la entrevista y no tienen ustedes temor de manejar un discurso que va a causar escorias escosor en los empresarios, grandes empresarios. Mira, este discurso lo sostenemos desde el año 2000. Fue el discurso del presidente Paniagua, impulsado por lo que el presidente Belaúnde nos legó. Lo hemos publicado y lo hemos escrito. Están nuestras publicaciones allí. No estamos inventando nada. Estamos diciendo al Perú lo que habíamos pensado nosotros. Este país donde la naturaleza no se respeta y donde cada quien hace lo que le da la gana, donde los monopolios y los oligopolios asumen el control del Estado y no tienen otro interés que las utilidades sin respetar la vida humana, es un acto previsible desde los debates del año 2000.
En consecuencia, los empresarios saben nuestro punto de vista y saben que no nos alquilamos ni tampoco nos vendemos. Acción Popular da la cara, gana elecciones, pierde elecciones, pero no tiene nada que ver con la corrupción de los gobiernos como se han sucedido desde el año 2000, donde hemos visto tuppers, maletines y miles y miles de dólares circulando entre los gobernantes para pagarle sus campañas. Lescano es un hombre valiente y honrado que durante sus 19 años de vida parlamentaria le ha dado la cara al Perú. Bueno, muchas gracias, don Alberto Velarde. Suerte en la competencia y esperemos pues continuar conversando sobre todo el tema del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es una cosa novedosa. Hay algunos contendores de ustedes que también están proponiendo, me parece que Verónica Mendoza hace ya mucho tiempo, y algunos otros ya comienzan a convencerse de la necesidad, ¿no? Porque sin ciencia el futuro está oscuro. ¿Algunas palabras finales, Alberto? Sí, quiero recordarle al país que propusimos con el presidente Paniagua el Acuerdo Nacional. Creemos que todos los cambios importantes en la vida de la República deben ser en base a los consensos, pero quienes van a discutir las propuestas deben tener voluntad de llegar a los consensos. En consecuencia, también promovemos que tengamos un anteproyecto de constitución hecho en el Acuerdo Nacional para que, instalado el Congreso Ordinario, que corresponderá el 28 de julio próximo, pueda recibirse ese anteproyecto de constitución consensuada y que nos permita después poder producir una reforma del Poder Ejecutivo donde, sin aumentar el número de ministerios, podamos fusionar algunos y generar este Ministerio de la Ciencia y Tecnología para que con los cambios también que se hagan en la educación podamos producir una revolución con picos y palas, pero sin balas. Un abrazo y saludos a todos. Muchas gracias. Hasta un próximo encuentro. Nos vemos. Gracias por la invitación, Modesto. Bueno, fue entonces Alberto Velarde, candidato a la primera vicepresidencia de Acción Popular. Y el tema que nos está un poco interesando en esta nueva campaña política de todos los partidos es que hay novedades. Hay agrupaciones políticas que están proponiendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología, cosa que antes estaba totalmente vedado. Lo propuso alguna vez Ollanta Humala, pero luego incumplió, ¿no? Mucha gente votó por él porque tenía promesas de apoyar la ciencia y tecnología con un ministerio y una carrera del investigador, pero después hizo todo lo contrario. Y como consecuencia, nuestro país ahora está peor que Ecuador, está después de Ecuador en producción científica. Fue una política que, si nosotros nos basamos en las evidencias, fue un fracaso. Bueno, tratamos nosotros de comunicarnos con Marcos Garfias, que es del Instituto de Estudios Peruanos. Él ha estudiado bastante el tema de la ciencia y la tecnología. No sé si nos escucha, está en un taxi, va a ser un poco complicado. Ahora si se para un ratito, por favor, Marcos, para conversar, unos minutitos antes de terminar, ¿sí? ¿Nos escuchas, Marcos? Sí, doctor Modesto Montoya, ¿me escucha usted? Le estoy pidiendo aquí al correligionario que se estacione un ratito. Perfecto, perfecto. Sí, un ratito. Ya estamos escuchándolo. El tema es el siguiente, don Marcos García. Usted ha estudiado bastante el sistema de ciencia y tecnología, ¿no? Y sabemos pues que para un ministerio se necesita algunos datos. Nosotros hemos estudiado un poco también el tema y hay pues como una veintena de institutos chiquitos, yo le llamo microinstitutos, ¿no? Cada instituto tiene un tremendo aparato burocrático, administración, dirección ejecutiva, imagen, etcétera, etcétera, todo lo que tiene un organismo, pues, ¿no?
pero el número de investigadores es pequeñito. Si uno ingresa al CONCITEC en el RENACIT, encontramos que el número total de investigadores reconocidos de todos los institutos es menor que en una universidad. O sea que estamos hablando pues de una pulverización de la ciencia. Nosotros hace tiempo que proponemos la fusión de todos esos institutos en uno solo, como lo hacen en Francia, en Japón, etcétera, para que tenga una sola cabeza y una sola oficina de imagen y hacerlo mucho mejor que ahora, y eso ahorraría mucho dinero y el CONCITEC podría elevarse a nivel de ministerio. El gasto sería incluso menor del que está haciéndose ahora. ¿Cuál es el análisis que usted ha hecho en su estudio? Además, antes de olvidarme, hay un fondo de la minería que son como 2.000 millones de soles porque han dado una ley que no incentiva al investigador, no le toca ni un sol por hacer grandes proyectos y nadie se va a exponer a tener auditorías encima ni si, con actividades que no le dan un sol. ¿Cuál es su análisis, por favor? Usted que también es del partido Acción Popular, entiendo, ¿no? Exacto, doctor Modesto Montoya. Espero que se me escuche bien. Estamos estacionados, pero igual hay tráfico aquí. El análisis que hace usted, en efecto es correcto. Hay casi una veintena de instituciones pequeñas que en el rubro de la agricultura, de la minería, de la pesca, que se supone hacen investigación, pero tienen muchas dificultades porque tienen recursos escasos y además se han burocratizado, ¿no? O sea, lo administrativo y burocrático pareciera que ha dominado antes que la actividad propiamente científica. Lo que hay que decir, quizás un poquito para ver la historia institucional de este proceso, es que estos institutos surgieron en un contexto en el cual la reforma de los militares fracasó, porque la reforma de los militares era precisamente convertir a las universidades en centros de investigación. Estamos hablando de los contextos de fines de los 60. Los militares fracasaron en su diálogo con los universitarios, estábamos en un contexto muy distinto, de una universidad muy politizada, y entonces decidieron que la ciencia y la investigación tenía que hacerse fuera de los muros de las universidades, y nacieron estos institutos de investigación. Lamentablemente, después del gobierno de Belaúnde, y sobre todo en los 90, se les dio la espalda. Se empezaron a reducir el número de investigadores que tenían estos centros y empezaron en este proceso de burocratización de la actividad científica, ¿no? Yo personalmente creo, y hemos hecho el análisis con algunos ingenieros que forman parte del comité de plan de gobierno, es que existe, pese a eso, una madurez institucional en el Perú que tiene que ver con estas largas décadas de CONCITEC, más allá o no que hagamos del balance de la institución, ya tiene más de 4 décadas funcionando. Estos institutos también, y las universidades, si bien es cierto no son todas, también algunas han ganado mucha experticia en la gestión y en la producción de conocimientos, que es la investigación. Y todas ellas en conjunto, por esa madurez, ¿no? Más allá de sus debilidades, podrían fácilmente fortalecer lo que va a ser el nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Habría que pensar, y esa es una cosa que yo pondría al debate, pensando en el modelo español, que el modelo español es Ministerio de Ciencia, Tecnología y Universidades, ¿no? Ahí probablemente podríamos generar algún tipo de diálogo, porque en este momento también el Ministerio de Educación está pensando en la creación de un viceministerio de Educación Universitaria. Habría que ver si ese viceministerio de repente podría estar mejor colocado en un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Pero ese es un debate que tenemos que hacer no solo los políticos, hay que hablar con ustedes, los científicos, hay que hablar con los académicos, hay que hablar con la comunidad universitaria y la comunidad educativa en general. ¿Dónde calzaría mejor ese viceministerio? Desde mi punto de vista, calzaría mejor en un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, porque donde más se hace investigación, donde más se produce ciencia, es en las universidades. Pero también la multiplicidad, hablando de la multiplicidad, también tenemos los fondos. Hay fondos como también una veintena de fondos. Está el Fondesit, está Innovate Perú, y así hay una serie, cada uno con su propia burocracia. O sea, cuando uno habla, y nosotros escribimos un libro hace ya buen tiempo que se llama Optimización
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. O sea, optimización significa, antes de gastar más, hay que optimizar, ¿no es cierto? O sea, antes es como un automóvil. Antes de ponerle gasolina de 98 octanos, hay que afinar el automóvil, porque si le pongo a un carro totalmente desafinado gasolina de alto octanaje, más bien puede haber problemas. Usted ha estudiado también los fondos, ¿no? Hay estos 2.000 millones de soles, por ejemplo, que esté estancado, no hay forma, ahí hay un gran cantidad de plata. Exacto, en efecto, doctor Montoya, pero usted dice una cosa que es central en este proceso, ¿no? Esta dispersión, no solo de estos pequeños fondos y estas pequeñas burocracias, no permite, pues, justamente fortalecer la comunidad científica. Lo que necesitamos en ese sentido es una institución que gestione, pero que también defienda políticamente estos procesos. ¿Y qué más que un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación? Ahí se concentrarían no solo los fondos, sino además para un país como este, pobre todavía, priorizar hacia dónde canalizar esos recursos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es fundamental un ministerio de este tipo. Y hablando de los fondos del canon, en efecto, fue una necesidad que surgió, digamos, dentro del debate parlamentario a inicios del siglo, entre el 2003 y 2004, que fue el debate, y lo que se pensó entonces es que inyectando recursos a las universidades, sobre todo regiones, esta vez se iban a producir más ciencia y más tecnología, ¿ya? Y entonces les inyectaron 5% del canon. El asunto es que después de varios años lo que hemos dado cuenta que estos fondos en realidad no fueron utilizados en gran manera, por muchos asuntos, ¿no? Yo resumo rápidamente, primero porque nuestro modelo universitario no ha estado hecho para la investigación. Segundo es que en regiones, nos guste o no nos guste, hay que aceptar que no hay muchos recursos con habilidades de investigación. Muchos de los profesores en realidad no investigan, no han desarrollado esas capacidades porque no han tenido oportunidades. Y en tercer lugar, porque el Ministerio de Economía tenía mucha desconfianza en la gestión de las universidades públicas y fue metiendo una serie de candados, y uno de esos candados fue impedir que por investigación se utilizaran estos fondos para asignar, por ejemplo, aumentos de salarios o, digamos, una asignación financiera por el trabajo de investigación. Entonces, eso no permitió que se desarrollaran las capacidades en estas universidades, y esos fondos no han sido utilizados o han sido utilizados de poca manera. Han servido en gran parte para llenar algunas brechas de infraestructura de investigación, laboratorios, también bibliotecas, y han servido, digamos, para eso, pero no para investigar. Yo calculaba que eran 1.000 millones, pero probablemente es un poco más, porque es un ponzo que se viene acumulando desde ya casi 15 años. Son bastantes años y casi no se ha utilizado, y eso podría alimentar lo que podría venir a ser el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Dinero hay, pero hay que mejorar una cosa más que decir usted, y con esto termino. Hay que mejorar o hay que canalizar hacia ese ministerio gestores de primer nivel, ¿no? Que dialoguen y que conversen con los científicos. Entonces hay que mirar en una reforma integral para construir ese ministerio, ¿no? Muchas gracias, don Marcos Garfias, candidato al Congreso por Acción Popular, estudioso del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, ha escrito libros al respecto, estudios, pueden verlo en la internet, ahí hay varios PDFs. Muchas gracias. Será hasta un próximo encuentro. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad. Un abrazo y cuídense mucho. Muchas gracias. Okay, muy bien. Estimados amigos, ha sido Encuentro por la Ciencia.